Bueno, bienvenidos otra vez más a otro vídeo. A ver, realmente este vídeo nace como respuesta a lo que dije en el vídeo de presentación, que iba a ser un proyecto, ¿no? Un proyecto que voy a desenvolver con 3 iniciativas, las cuales serían, por un lado, ser un profesional de la salud, es decir, ser un fisioterapeuta, que es lo que ello conlleva, y creo que no hay mejor forma de serlo que con uno mismo, es decir, está muy bien el mandar, el decir qué hacer en casa, ejercicios, terapia, pero si uno no es capaz realmente de hacerlo en sí mismo, no puede esperar que la otra persona lo haga. Entonces eso por un lado. Luego la segunda iniciativa nace cuanto a lo que es hacia mí mismo, es decir, yo, como dije, tengo una limitación en mi muñeca, que toda la parte de anamnesis e historia clínica la subiré en el siguiente vídeo. Este es el vídeo 0, no el vídeo 1. Por otro lado, nace esta iniciativa, o tercera parte, estaría enfocado a una espina que llevo teniendo durante toda mi vida prácticamente, es decir, desde que dejé el deporte que tanto me gustaba. Entonces, bueno, me he hecho un índice porque son tantas cosas y al final es un poco contaros mi vida, literalmente, pero no a nivel chisme, sino más bien enfocado a lo que sería una rehabilitación, un proceso de superación que creo que puede ayudar a gente. Entonces, bueno, cosas a tener en cuenta antes de empezar. Estoy malo, estoy resfriado, por si se escucha la voz rara, y nada, hace viento, entonces y hace un día de mierda. Se ve, sí, se ve Granada de fondo, no se ve muy bien, pero bueno, da igual. Antes de nada, ya sabéis mi nombre, me llamo Francisco y yo jugaba a balonmano. Todo esto empieza en el colegio, ¿vale? Creo que el proceso de un niño en un colegio es algo muy importante, porque cada vez que voy siendo más mayor, no solo de pequeño, sino cada vez que voy siendo más mayor, me doy cuenta realmente de lo importante que es tener, o qué tienes, o quién tienes a tu lado, mejor dicho. Quién tienes a tu lado, es muy importante. Porque ya no es que diga mucho de qué persona eres, sino quién quieres ser. En el colegio, pues yo, bueno, era el típico niño estándar, NPC, quiero decir, gordito, no me sé bien los deportes. Al final el prototipo, aunque suene un poco fuerte, pero es el que pasa algunos recreos en el cuarto de baño. Creo que es un resumen rápido. Entonces, bueno, ya partiendo de esa base y teniendo un contexto de, bueno, un ambiente distinto, donde realmente amigos, los que yo tenía más cercanos, no estaban en el colegio como tal, estaban fuera y los veía solo en la calle. ¿Por qué cuento esta milonga? Bueno, realmente cuando uno empieza a jugar de pequeño a un deporte, en España el grosso, es decir, el rey, es el fútbol. Claro, ¿por qué no elegí el fútbol? Bueno, como tal no fue una elección mía. A mí me apuntaron mis padres, porque por lo que ellos me han contado, porque les gustaría o les gustaba que yo fuera un pelín más social, que no fuera tan cohibido. Y el deporte, pues al final, creo que te puede ayudar mucho. Entré en balonmano. ¿Pero por qué en balonmano y no en fútbol? Cuando realmente el balonmano en mi pueblo, en Granada, había otros pueblos dentro de Granada que sí eran bastante más famosos, como Maracena o demás, pero realmente en Cuyarvega era nuevo. Es decir, era un club que empezó casi como un multideporte de un colegio. Y claro, aquí empieza un poco lo que es la aventura o la historia. Entonces, claro, ¿por qué balonmano? Bueno, el balonmano al final se eligió, o mis padres fueron los que eligieron en primer lugar, como diferencia a un ambiente raro, distinto que había en el fútbol. Es decir, en fútbol había un nivel de exigencia, de competencia, de sensación de que a lo mejor no era el mejor sitio para un niño, que la idea era que socializara. Entonces, claro, que no digo que esté mejor o peor, ojo, en plan la meritocracia, que luego hablaré un poco sobre ello, hasta cierto punto es necesaria, pero para empezar creo que era necesario entrar en balonmano. Entré en balonmano. ¿Qué es balonmano? Lo sabréis, supongo, es decir, se juega en una pista de fútbol sala, hay 7 en campo con el portero, en fin, laterales, extremos, pivote, central, y un deporte muy de contacto y para mí muy bonito, súper bonito. O sea, nunca he llegado a tener la sensación de deporte que yo he tenido jugando a balonmano, nunca. Entonces, a ver, que tampoco es que haya hecho todos los deportes del mundo mundial, pero bueno, he jugado a tenis, he jugado a pádel muy poquito, pero algo he jugado. Fútbol soy malísimo, en plan. Y entonces, pues bueno, ese es el motivo por el que elegí el balonmano en vez del fútbol. El balonmano como tal empezó siendo un deporte de juego, muy chill, muy tranquilo, muy lúdico, muy pasarlo bien con los compañeros. Yo hice muy buenos amigos que todavía sigo teniendo y claro,
conocí, que creo que lo primero que me aportó el balonmano es poder comparar otras personas con lo que yo consideraba mi círculo cercano o mi amigo, y que a lo mejor por situación social forzabas ser de una manera para intentar estar dentro de, porque te daba miedo estar solo. No lo sé, puede ser, puede que sea eso. ¿Qué pasa? Empezó siendo un deporte muy bonito, muy chulo. Creo que fue el deporte o el gran motivo por el que yo tengo ese sentimiento hacia este deporte, es porque creo que fue la primera vez que me sentí escuchado y fue la primera vez que yo vi que está aquí Francisco, ¿no? Y yo creo que para un niño con esa edad y esas paranoias mentales que tenía uno, era importante, era muy importante. Yo lo empecé a jugar, vi que me gustaba, encima creo recordar tener cierta facilidad porque siempre he sido vago en todo, entonces nunca he entrenado para más, siempre me he conformado con lo mínimo. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de que nací siendo un poquito más grande y un poquito más corpulenta, aunque ya a partir de los 13, 14 ya dejé de crecer, en plan me quedé en un 80 pesando 85, 80 kilos y ya está. Ahí ya no crecí más. Hasta que llegué ahí yo era un poco el alto, más fuerte, tal, y como no me esforzaba, fácil, no tenía ningún problema. Y claro, aquí hubo un problema. Todo empezó muy bien hasta que llegó un momento en el que los que eran pequeñitos ya empezaron a crecer, pero ya no es que llegaron a mi altura, a mi peso, siguieron creciendo. Y ahí es donde hubo un primer choque de realidad. Entonces, claro, al final pasabas de pasártelo bien como una peña de fútbol o una peña, pero ya había más, ya había una competitividad, ya entraba la meritocracia, ¿no? Ya entraba, jugaba el que se lo merecía. A lo mejor empezaron, no fueron tan radical la transición, es decir, empezaron pues a quitar minutos de gente que se lo merecía, gente que no. Entonces, claro, a mí me pilló un punto en el que ya dije, oye, pues hay que apretar, ¿no? Y ya pues jugaba uno mejor, entrenaba mejor, calentaba mejor. Y yo recuerdo llegar a un punto en el que, bueno, fui a mis tecnificaciones, que si no lo sabéis es como una reunión, se hace una quedada de varias gente de varios clubes, y hay pues no sé si ojeadores, la verdad que no lo sé, pero bueno, gente que en principio jugaba más o menos mejor, se reunían en un sitio que era un pabellón y se hacía un entrenamiento normal, ¿no? Entonces pues había un momento donde conversabas con gente de otro sitio. Bien, muy guay, yo estaba muy emocionado, en principio creo o pienso que se me daba guay, es decir, yo estaba muy contento porque era como, oye, que esto es lo mío, en plan, esto es mío, esto es lo que yo he venido a hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, llegó un partido que nunca se me olvidará, que fue en Jaén, contra Bailén. Y yo recuerdo que fue uno de los primeros partidos que jugábamos con resina, que si no sabéis balonmano, pues un balón, mano. Y nada, entonces se usaba una resina para poder coger el balón y con esa resina pues podías hacer efectos, trucos y a la vez tener más grip y poder jugar mejor, ¿no? Y ser más dinámico. Aquí pasó algo jodido y bueno, llegamos a Bailén, un partido muy rendido. Yo estaba jugando, creo recordar que muy bien, y era un partido muy chulo, de estos partidos chulos con afición, gente gritando. Pensás que al final el balonmano donde yo jugaba, que era el Vega de Granada, era un equipo que no tenía afición, en plan, eran los padres de los niños y se desvivían por jugar, o sea, se desvivían por aficionar, por gritar, por motivar a los niños, iban a todos lados. Jugando en Bailén yo recuerdo un pase lateral, pero total, un balón donde en un cambio de ritmo giré sobre mi propia rodilla derecha y yo noté como que saltaba, ¿no? Y crujía ahí cosas. Y claro, eso fue duro. Y nada, se me infló la rodilla, ya creo recordar que perdimos el partido y ya terminamos y todo eso. Y me fui a Granada y nada, me dijeron que tenía una fisura en el cóndilo femoral, pues pondré la foto por aquí. Hace ya mucho tiempo de eso. Y bueno, ya hablaremos sobre ello, pero aquí empieza la segunda etapa. Es decir, esa subida de motivación de que realmente he venido a jugar balonmano en esta vida y que de repente, vale, y aquí entran las partes que para mí fueron negligencia médica. Y dirás tú, ¿negligencia médica? Sí, a ver, me rompo una fisura con una torsión, un gesto en el que se me inflama la rodilla, se infla bastante. Recuerdo realmente
una escayola desde el talón, cubriendo talón, mi medio pie hasta la cadera. La rodilla en esta posición, además me recuerdo perfectamente que me monté en el coche con las piernas estiradas. Aquí entra una parte que para mí, es verdad que bueno, lo que es el tema de la rehabilitación como yo lo llevaba, bueno, pues es lo que se sabía, ¿no? Mis padres tampoco podrían hacer mucho, le dijeron los médicos que tenía que estar. Y claro, para mí, mentalmente fueron una barbaridad de meses. Para mí, creo recordar que fueron 2 meses mentalmente, porque claro, hablando con mi padre el otro día, me dijo que no era tanto, que fueron 3 semanas, 4, una fisura. Entonces, bueno, pondré exactamente cuántos fueron al final, pero a mí fue muy duro. Total, volvemos al balonmano, volvemos al partido. Yo recuerdo que volví y yo tenía una atrofia en plan cuádriceps. Siempre sigo con las piernas muy finas, como el tobillo de un gorrión. Ya no es por finas, menos finas, más gordas, es que no tenía un sostén. Mi rodilla estaba bailando samba todo el día. Entonces, claro, aquí es donde partimos de otra situación, que es tema miedo. En este momento yo jugaba con miedo. Yo ya no jugaba como antes, yo nunca me he fiado de mi rodilla derecha, y cuando yo recibía una especie de balón, yo todo era con esta pierna, y sigo haciéndolo. Es decir, yo todavía no me he puesto a rehabilitar como tal, aunque hago mi vida normal, pero yo sé que todavía no, en esta pierna no tengo la fuerza, no tengo la estabilidad. Mi cabeza piensa que no, que yo si voy a saltar, yo apoyo esta pierna, no apoyo la otra. Y claro, se da una situación curiosa, y es que a mí me recomendaron utilizar una rodillera, que en este caso la rodillera era del Decathlon, un pedazo de rodillera como un demonio, que tenía 2 barras de hierro, como 2 dedos a cada lado de la rodilla. Antes de nada, yo cuento con un valgo de rodilla fisiológico, ¿vale? En la pierna izquierda y acentuado en la pierna derecha. Los grados exactos no los recuerdo, creo recordar que fueron 12 grados. Entonces en esta pierna yo tengo o soy propenso, y claro, en un primer momento yo pensaba o se decía que era muy propenso a lesiones, en plan que yo ya rodilla, 2 hierros atravesados. Y claro, yo me imagino no porque era yo, pero si un chaval de 14 años o 15 con una rodillera con 2 hierros, yo no podía jugar a balonmano sin rodillera. Yo recuerdo que un día dije, tío, tengo que dejar la rodillera, porque me sentía absurdo. Y no por vergüenza, o sea, realmente si yo no hubiera sido una persona vergonzosa, yo eso lo hubiera tenido porque a mí me daba complejo llevar una rodillera. O sea, ya no por salud, no, por complejo. Entonces, claro, para una persona, un niño, como era, llevar esa rodillera supuso una barbaridad total. O sea, llegué, me cambié la rodillera, intenté jugar y yo tenía miedo, mucho miedo. Seguí jugando, y cuando yo pensaba que estaba otra vez ahí, decía, oye, no estoy ya mal, ¿vale? Entonces estoy volviendo a jugar bien y tal y cual, porque ya vieja, pues al final el músculo crece y tal. De repente llega lo que hemos venido aquí, que es la rehabilitación de mi muñeca. ¿Dónde empieza todo esto? Recuerdo el partido, no me recuerdo contra quién, pero recuerdo un salto con una fractura típica de escafoides, donde caes sobre la muñeca, se van los dedos hacia atrás, tu cuerpo cae, hace palanca con el radio y parte, ¿no? Yo recuerdo, porque para mí fue traumático, como caerme y yo tenía mi rodillera puesta, ¿vale? Jugando a balonmano. Y yo recuerdo a mi padre echar a correr de la grada, venir para mí, y yo con muchísimo dolor diciéndole que no, que la rodilla no era. O sea, en plan, para que entendáis un poco lo que realmente, o el pupa que era, ¿sabes? Entonces, bueno, y nada, me dijeron que no tenía nada. Entonces, bueno, yo en su momento dije, ¿cómo no vas a ver una radiografía? O sea, si lo tengo roto, y si no lo tengo, no lo tengo roto. O sea, ¿qué me estás contando? Entonces, claro, ¿qué pasa realmente? Yo, bueno, después de todo el follón que os voy a contar, hice técnico de rayo y medicina nuclear, soy técnico, y ahora fisioterapia. Entonces, bueno, por lo que parece ser, el screening de radiografía de escafoides, en principio lo normal es casi no verlo de primera, hasta que se quita un poco de inflamación, tal, y a las 2 semanas aparece. Y así fue. Volví a ir con dolor. Lo tienes roto, escafoide roto, ¿vale? Una férula. Igual, volvemos a lo mismo. Yo no sé si por mi cabeza yo recuerdo estar mucho tiempo con la escayola, mucho tiempo, 3 meses o algo así. Entonces, bueno, yo ya desde siempre quiero ser fisioterapeuta, siempre he querido serlo, desde siempre. Y bueno, aquí entra en juego, que creo que tengo que nombrarlo, un fisio mío que se llama Ismael, en redes o su proyecto se llama Net Salud, lo pondré de todas maneras. Este hombre para mí creo que fue el motivo por el que soy fisio. No te digo que sea como mi maestro Upway, pero el ver cómo una persona puede ayudar a otra persona que le duele algo, simplemente como tocarla, escucharla, cómo eso puede ser capaz de... O sea, para mí es magia, ¿no?
Entonces, ahora no tanto, pero para mí era magia, ¿no? Esta persona, para mí fue el primer acercamiento a lo que fue la fisioterapia. Entonces, bueno, el escafoides como tal, tuve en torno a 3 meses, llegué a recuperarme y yo recuerdo quitarme la escayola por rabia, porque decía, yo no puedo estar aquí con esto, yo tengo que mover. Qué bueno, gracias a Dios no estuve 3 meses con la escayola puesta, gracias a Dios. Después de todo esto, me volví a recuperar mal, ¿vale? No recuperé bien, estaba muy mal, yo tenía un dolor. A día de hoy yo lo achaco a que hubo un momento que yo, claro, me tenía que poner a hacer ejercicios de otra parte del cuerpo para no engordar. Que todo esto no es por la muñeca, que es por no estar gordo, ¿vale? Empecé a hacer ejercicio y yo recuerdo hacer unas sentadillas isométricas en la pared de mi casa y caer sobre mi mano y notar un chispazo, un dolor que dije yo, wow, a tomar por culo. Y chitón, no dije nada a nadie. Dije, voy a ver cómo sale la radiografía y si sale todo bien, perfecto. Yo vuelvo a jugar a balonmano. No puedo describir las ganas que yo tenía de volver a jugar a balonmano. No lo puedo... o sea, esa sensación de volver a jugar cuando en principio ya estás bien, ya tienes la pierna bien, ya tienes la muñeca bien y ya vuelves a estar con tu grupo de amigos, justo antes de selectividad, cuarto de la ESO, primero de bachillerato, épico, en plan, es mi momento, ya pega el último tironcete, ya empiezas a ver qué te gusta, qué no te gusta, y entonces, bueno, juego con dolor. O sea, ya no jugaba balonmano, en plan, ya estaba sufriendo todo el día. Se juntaron varias partes en las que un entrenador que, bueno, era bastante maduro de lo que solían ser los entrenadores, y claro, este entrenador, no digo que sea mejor o peor para un... no sé lo que será mejor porque no soy entrenador. A mí me reventó. O sea, yo jugaba con dolor y yo chitón porque yo quería jugar a balonmano, yo quería jugar al partido, yo quería ir con la gente, yo quería jugar a balonmano. Quería jugar a balonmano como fuera. Que me dolía, pues no, que no te duela. Ya está, aguantas, ya está, aguantas. Jugué a balonmano y yo recuerdo venir, de intentar defender a mis compañeros y yo no podía apoyar la muñeca, no podía, me dolía. Lloraba por dentro, pero a mares. Nunca, todavía no sentí un dolor como el que yo sentí en la muñeca, nunca, todavía no. Esto acaba, para no enrollarme mucho, en un partido en Cádiz donde nos jugábamos un puesto grande y para mí creo que fue el momento donde vi que donde vi el techo de mi mente. Es decir, donde yo vi que el pabellón se hacía grande, donde vi que la gente medía de repente 4 metros de altura. O sea, yo vi que eso no era para mí. Y claro, fue un paso duro, una aceptación de decir, no es para ti, o sea, olvídate. Me fui con la excusa de que tenía que estudiar, siempre he sido muy estudioso, que me fui con la excusa de que tenía que estudiar bachiller porque mi madre me decía que vaya que la muñeca no pueda escribir, entonces no puedes hacer selectividad y entonces se te acaba la vida. Vale. Y entonces, bueno, yo quería entrar en fisioterapia, acabé mi selectividad, no entré en bachillerato, hice técnico de rayos, en fin, historias que no vienen a cuenta con el tema de la muñeca. Y entonces, cuando yo seguía con dolor, yo iba andando, yo pegaba algo, yo hacía un roce, cualquiera, donde sea, y no podía más. O sea, me tiraba una semana con un dolor horrible. Y entonces nada, llegó el momento de la siguiente parte, que es la operación del escafoides. Y claro, ¿cómo se desenvuelve esta operación? Es loco, como mi amigo Carlos, por cierto, que está loco. Entonces, bueno, la parte de mi rodilla. Acabé el valgo de rodilla y yo iba a hacer como una especie de telemetría de manera anual, donde yo veía si mi rodilla había ido mejor o había ido peor, ¿vale? Pedí una cita con mi madre de mi rodilla para ver cómo estaba, ¿no? Y cuando llegué y me senté en la clínica, o sea, en la cita médica, yo vi pues que no era el que normalmente estaba y dije, se me despertó ahí una especie de alerta, digo, algo va a pasar. Total, era una mujer joven que me dijo que, bueno, que cómo estaba. Y yo le dije, bien, mi rodilla bien, pues vengo al final que me digáis si hace una radiografía, no hace una radiografía. Y me dijo, pero ¿cómo que rodilla? Y yo, ¿rodilla? Claro, no, eso venía, no, esto es para la muñeca. Me pone aquí que tienes o tuviste una fractura de escafoide. Y yo, bueno, también me duele, en plan, yo tenía un dolor inmenso, de verdad, era lo más raro de que, vamos. Llegado a este punto se suman dos cosas a tener en cuenta. Esta mujer participaba en un congreso donde iba a llevar mi operación
como parte del Congreso. Y claro, se puso todo de urgencia y de prioridad máxima. Entonces yo, el periodo en el que, de hecho yo entré en la consulta pensando que era algo de la rodilla y me fui firmando una operación de escafoides. O sea que para que veáis un poco el nivel. Me operé de escafoides, bueno, firmé después de un montón de cosas a tener en cuenta con mi familia. Me pilló justo las prácticas de técnico de rayos, no sabía si esto podía interferir o no, supuso un estrés bastante grande para mí y para mi madre sobre todo. Entró en juego un papel de básicamente no vas a ser fisio si todo sale mal. Claro, tú imagínate que una persona desde que tiene uso de conciencia, el cual achaca su muñeca a su principal pérdida del deporte que tanto le gustaba, a que no vas a poder ser fisio porque no puedes dar masajes, ¿vale? Entonces, todo esto hace 3 años, 4, no es tan viejo, ¿vale? Es fuerte, es fuerte. Hago un inciso en el que no sé cómo ejerceré de fisioterapeuta de mayor. Lo que sí sé es que si yo hubiera sido mi fisioterapeuta en ese momento, lo hubiera enfocado todo desde un punto de vista muy distinto. Es decir, si yo veo en las clases, el ejemplo claro está en que yo en clase se pone un ejemplo sobre el ligamento cruzado anterior, de típico afectación del fútbol, y la primera pregunta es, ¿qué crees que debería o cómo enfocaría la primera rehabilitación? ¿O cuál es la primera estructura que deberías tratar? El vasto interno, el equilibrio, cómo va a poder rehabilitar esa pierna derecha con la que golpea. Primera respuesta que a mí se me viene a la cabeza es volver a jugar a fútbol. O sea, su prioridad absoluta es volver a ese deporte donde está con los suyos, donde está con sus amigos, donde está con ese momento donde se va del sistema en el que vivimos. Y creo que, no sé si estaré equivocado o no, por eso vengo a estudiar la mente y vengo a estudiar, que por cierto la mente no existe, no, pero vengo a estudiar todo lo que conlleva el sistema nervioso, todo lo que conlleva esa parte del miedo, y creo que es algo muy importante. Nada, lo dejo como reflexión sobre por qué realmente hago esta primera parte. Creo que el contexto de una persona, el entorno, el cómo se engloba y lo que engloba es muy importante, no es más importante, pero es muy importante y sobre todo a tener en cuenta. Volvemos a lo que dije antes de este profesional, de Ismael. Esta persona quizás no recordaba en sí la parte de masoterapia, pero el escuchar, el cómo hablaba y escuchaba era algo que para mí en ese momento era admiración y sigue siéndolo porque es un gran profesional, de hecho. Entonces, nada, llega el momento de la operación. Vale, otra cosa a tener en cuenta. Cuando me operé, la doctora tenía cistitis y yo, bueno, a mí me iban a dormir entero, sedación entera. Anestesia general no, me sedaron, ¿vale? Y me anestesiaron en el brazo, evidentemente. Yo recuerdo levantarme en mitad de la operación porque yo quería ver la operación, quería verla. Ahora si te pones a pensarlo, ¿realmente quería ver la operación por miedo a la anestesia o por miedo a que saliera mal? Es decir, de alguna manera el querer estar despierto en la operación era una manera de poder controlar de manera involuntaria aquello, diciendo que estaba de cistitis, que estaba muy mal, que dolía mucho y que tenía muchas ganas de acabar ya la operación. Y el que luego será mi profesor y ha sido de traumatología, decir también ciertas cosas, que luego hablaremos en las revisiones, ¿vale? Termino la operación, me hacen un injerto vascularizado del escafoide y bueno, yo a día de hoy estoy de esta manera. Yo tengo mis manos, vamos a intentar poner lo que sea de la mejor manera recto, vale. Esta sería la sana, ¿ok? Y esta sería la afecta, ¿vale? Llevo ya 3 semanas de rehabilitación. Según el último informe de médico rehabilitador, cuando me dio el alta, yo tenía 25-30 grados de flexión dorsal y de flexión palmar. Llevo varias semanas de rehabilitación, que ya iré viendo, este es el vídeo 0, como ya he dicho. De acuerdo, entonces esta operación consistía en coger una parte, un injerto vascularizado óseo del cúbito, inyectarlo en el escafoide, minto del radio, meterlo en el escafoide, que intentar de alguna manera que se pegara y al final salió mal, se tuvo que coger un injerto vascularizado del cúbito
y bueno, todo fue al final bien y tal, en fin, un poco de sangre de derrame, pero bien, todo bien, ¿no? Al final todo bien, todo muy bien, todo perfecto, material de autosíntesis, ahí a tope, un tornillo. Vale, ¿qué pasa? Me desperté en mitad de la operación y yo vi mi muñeca, porque gracias a un anestesista que era bastante buena gente, no sé cómo se llama ni nada, pero estaba allí, era bastante agradable como persona, me dijo, no te puedo enseñar, o sea, no puedes ver tu operación, pero si yo le echo una foto y te la enseño, sí. Vi la operación y yo veía bueno, yo estaba así, ¿no? Tenía tapado todo esto, y yo vi en la foto mi muñeca abierta. A mí no, yo no soy poderoso, ¿vale? Y de alguna manera, no lo sé, pero de alguna manera me tranquilizó, no lo sé. O sea, yo me levanté muy bien, tuve una rehabilitación muy rápida, no tuve que pasar en observación. Y nada, terminé mi operación, hice mi rehabilitación escueta, desde mi punto de vista, y eso que yo ya no era fisioterapeuta, no voy a entrar en primero, iba a entrar en primero, ¿vale? Pero claro, yo lo pienso ahora y yo vas a ser fisio y no te has puesto a rehabilitarla. Una hipocresía, o sea, y claro, lo piensas y dices, ¿por qué no te pones a rehabilitar? Vale, pues eso hace ya 3 años, ¿vale? Estoy en tercero de fisioterapia y ya no sé si por el trabajo, por el tiempo, por mis cosas, mi vida, mi historia, mi vagueza, no me he puesto. Y aquí estamos, ¿vale? Nunca es tarde. Pero nunca es tarde depende. Eso vengo a ver, si ya es tarde, si ya es mantener, si ya es paliativo. Y claro, aquí entra otra parte. Y entonces, bueno, llegamos a día de hoy, 2026. ¿Cómo va la cosa? Bueno, yo llevo haciendo una rehabilitación, me la estoy haciendo yo mismo, estoy investigando, estoy estudiando sobre este tipo de afectación. Para el que no lo sepa, la escafoides es un huesecito muy pequeño que hay aquí en el carpo, que bueno, vale, creo que ya he enfocado. Esta sería mi cicatriz, ¿vale? Realmente, bueno, tengo este tipo de limitación, tanto aquí como aquí. Las desviaciones, bueno, a nivel radial súper poquito, a nivel cubital, total, esta parte ya la veremos de todas maneras en el siguiente vídeo, ¿vale? Porque esto es un vídeo cero, esto no es el anamnesis historia clínica. La anamnesis historia clínica, pues de todos los informes, qué se sabe a nivel científico, cómo lo voy a enfocar, cuáles son mis enfoques, cómo estoy llevándolo a cabo, cómo estoy, o sea, todo ahí a muerte, ¿vale? ¿Cómo está la situación? O sea, llevo toda mi vida posponiendo las cosas y he decidido tomar acción. He decidido tomar acción haciendo vídeos, como ya veis. He decidido tomar acción en dejar una mochila muy pesada que tenía antes, que era la vergüenza. Y nada, es decir, al final la vida es una, no sé qué habrá después de la vida, no sé si algo religioso, no sé si algo de espiritual, no lo sé. Pero hay que vivir la vida. Yo no sé hasta qué punto hoy en día me hace falta rehabilitar la muñeca. Te diría que nada. Pero yo no sé si en el día de mañana, no sé si es muy grande, pero con mi hijo, con mi pareja, con mi familia, si hace falta coger a alguien, si hace falta ayudar a alguien, empujar a alguien, yo no sé si voy a poder por mi muñeca. Y lo que a lo mejor consiga ahora quizás es algo que en un futuro me puede venir bien, porque lo que a lo mejor ahora no te hace falta, en un futuro es imprescindible. Entonces, bueno, quería hacer este vídeo y soltaros este chapón histórico sobre el contexto de lo que puede ser una persona, la mochila que puede ser una persona. Y como dije al principio, esas 3 iniciativas es un poco una espina para mí. Creo que llevo teniendo este tipo de confrontación, de miedo, de kinesofobia, de catastrofismo, en un hueso que es 60% cartílago, que es una mierda en comparación con un hueso grande y que es así, que irrigación como tal tiene nula y que me ha estado tocando los cojones una barbaridad. Pero quizás no ha sido ese hueso, quizás ha sido el cómo he enfocado yo a este hueso y desde qué punto de vista pueden cambiar las cosas, ¿vale? Entonces, nada, este es el vídeo cero enfocando lo que va a ser esta serie de rehabilitación de mi muñeca. Por un lado, estaría enfocado a esas personas que, bueno, están en la misma situación en cuanto a la patología o afectación, ¿vale? O, pues bueno, en su situación y contexto. Y por otro lado, creo que puede estar guay humanizar a las personas, ¿vale? Todavía no tengo práctica clínica ni una experiencia clínica como para poder hablar de ejemplos, ¿vale? Pero bueno, va a cambiar. De aquí a un año la historia va a ser muy distinta y me gustaría ver cómo hoy, en 2026, veo la fisioterapia y cómo a lo mejor dentro de un año vuelvo a hacer otro vídeo explicando y diciendo que estaba chalado de la cabeza, que todo lo que había hecho es de chalado y que eso no servía en su día. Pero bueno, como ya dije en el vídeo anterior, que si no lo habéis visto, ir a verlo, realmente nunca nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, si esperamos a tomar acción hasta que uno tiene el conocimiento perfecto, nunca lo va a hacer. Entonces, nada, espero que os haya gustado. Si te has quedado aquí hasta el final, te lo agradezco. Significa que te interesa. Y nada,
En cuanto a la estructura, rápidamente, ya me callo la boca, de que va a tener, va a ser en YouTube, va a haber un vídeo, va a haber otro vídeo que va a ser la historia clínica de amnesia, un vídeo muy denso, pero bueno, ya está. Y después va a haber un vídeo por mes, ¿vale? Enfocado a la muñeca solo. Mientras que en Instagram, que si no me sigues se llama igual que el canal, Maestre Fisio, vas a tener una recap de manera semanal, ¿vale? En ese vídeo que hago mensual voy a explicar un poco el enfoque de lo que va a ser la terapia SMA, y en la semanal voy a explicar lo que es cómo me he sentido, mi feedback, qué terapia estoy haciendo, qué tipo de enfoque, cómo lo hubiera cambiado, cómo lo he cambiado, ¿vale? Y nada, creo que es una situación muy chula y creo que puede ser un vídeo muy chulo. Para mí, sobre todo, para realmente empezar a hacer las cosas y rehabilitar esta muñeca. Y nada, gracias por estar aquí y os dejo con Granada, que está como si fuera a caer una bomba.